En el mundo empresarial se cuenta la historia, hoy casi fantástica, del ascensorista o botones que llega a ser director general. Son escalones que una persona puede ir dando dentro de la empresa, a veces dentro de la misma empresa, porque incentiva y cuida el talento de las personas que trabajan dentro de ella. Esto es casi un paradigma de la organización empresarial, y el penúltimo escalón, un libro de Juan José Almagro, analiza, entre otras cosas, ese misterioso afán de las personas por ser jefe, o cómo se puede llegar de la mejor manera posible a esos lugares dentro de la empresa. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con Juan José. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, como siempre, bien hallado. En este libro, que es el penúltimo escalón, la inmortal historia de una escalera de Buero Vallejo, creo que juega un papel importante en el leitmotiv del ensayo, ¿no? Sí, porque sirve como imagen de lo que a mí me ha servido para ilustrar el libro, ¿no? La historia de una escalera, la obra de Buero Vallejo es la historia de la desesperación, al fin y al cabo, de la España de los años 40 o 45, y el penúltimo escalón a mí me sirve para relatar el proceloso camino que una persona sigue desde que entra en una empresa hasta que consigue alcanzar, si es que lo consigue, alcanzar el último escalón o el penúltimo escalón o cualquiera de los escalones que hay en el intermedio, ¿no? ¿Toda persona que entra en una empresa debería o debe aspirar a ese penúltimo escalón? Pues no necesariamente. Yo creo que hay personas que no quieren ser nunca jefe, o hay personas que buscan desesperadamente ser jefe, o hay personas que les gustaría ser técnicos toda su vida, o hay personas que luchan con uñas y dientes para conseguir alcanzar el último peldaño, ¿no? Entonces, hay de todo probablemente. El libro lo que trata es desde la experiencia, porque como decía Aristóteles, un tratado de moral debe ser un tratado práctico, sobre todo, trata de enseñar a la gente cómo dirigirse, cómo trabajarse, cómo hacerse desde cada uno de los escalones que componen esa hipotética empresa. Y luego cada uno puede decidir quedarse en uno u otro. Claro, naturalmente. Y bueno, el hecho de que usted ha trabajado siempre en Mapfre, toda su carrera profesional dentro de esta empresa, ¿qué le reporta a nivel profesional el hecho de estar? Me reporta el haber crecido al tiempo que crecía mi empresa, ¿no? Yo creo que esa es la ventaja de los que trabajamos en una gran empresa, que se ha hecho más importante a medida que pasaba el tiempo. Eso nos ha permitido crecer a los profesionales de esa empresa, y crecer profesionalmente y crecer también humanamente, y de una u otra forma nos ha dado una gran experiencia que en mi caso concreto sirve en parte para escribir este libro, ¿no? Bueno, este libro que es el final de una trilogía, ¿no? Eso es, me pidieron, la editorial me pidió que completase una trilogía. Yo en el 2003 publiqué El reloj de arena, que también es una metáfora respecto de la empresa comparada con un reloj de arena, en donde siempre la parte central por donde pasa la arena de un receptáculo a otro es donde yo creo que deben de estar los jefes, los responsables, los mandos intermedios, aquellas personas que tienen relación con otras personas, y si esas personas funcionan bien, la empresa funciona bien. Después hubo otro libro llamado Jefe, Jefazo y Jefecillo, en el que me detuve precisamente en el papel de los jefes, y este último libro, el penúltimo escalón, habla un poco del proceloso camino por el mundo de las organizaciones empresariales, diciendo a mi juicio cuáles son las ventajas e inconvenientes de estar en cada uno de los sitios, y acompañando a la gente que quiera seguir ese camino. Porque de hecho en el prólogo el catedrático Justo Villafañe, efectivamente, habla de los momentos de turbación que a una persona le puede suceder durante su carrera profesional. No sé si usted ha tenido esos momentos, cómo son, y qué hay que aprender de esos momentos de turbación. Yo creo que los tiene todo el mundo, porque cuando te dicen si quiere aspirar a ser tal o si quiere ocuparte de tal otra cosa, y no digamos nada en el caso de las mujeres,
en donde muchas veces se decide siquiera sin consultar, los momentos son de turbación, ¿no? Uno tiene que dar el paso definitivo para saber si quiere seguir por esa escalera o si no quiere seguir por esa escalera, ¿no? Esos son momentos de turbación en los que uno no sabe si seguir o no. Son algunos momentos de turbación, y luego cuando tienes que tomar otras decisiones que te incumben a ti personalmente o que incumben también a tu empresa, claro que sí, ¿no? Y en ese camino suyo en Mapfre ha tenido esos momentos. Ha tenido esos momentos, pero sobre todo ha tenido buenos momentos. Ha tenido buenos momentos. Ya decía que después de tanto tiempo, al final yo he sido capaz de crecer al tiempo que crecía mi empresa, y eso probablemente es una experiencia única, ¿no? ¿Descuidamos el talento en nuestro país? Probablemente. ¿Por qué? Pues porque no sabemos colocar a cada uno allá donde es capaz de hacer mejor las cosas, ¿no? A mí me gusta contar siempre que la productividad en el fondo no es más que crear la estructura adecuada y dentro de esa estructura hacer que cada uno haga aquello que sabe hacer realmente. Entonces, si somos capaces de descubrir, y esa es algo que le corresponde a los jefes y a la propia empresa, descubrir qué es lo mejor que sabe hacer cada uno, al final, si lo convocamos en el lugar adecuado, probablemente su trabajo será un trabajo satisfactorio. Y todo funcione mejor. Sin duda ninguna. Pero entonces, claro, hay un capítulo en el libro, uno de los escalones, de ya soy jefe, ¿no? Uno cuando llega a ese escalón de ya soy jefe, pero ¿qué pasa a una persona cuando se convierte en jefe? Pues ¿Cuál es el primer error que suele en plan cometer? simpático, que se lo cree probablemente. Yo creo que el primer error que se comete cuando a uno lo nombran jefe es que se lo cree. Pero eso es relativamente humano. Nosotros tendríamos que ser capaces también de transmitir conocimiento a toda la empresa, sin excepción, del primero al último empleado, pero sobre todo invertir en las personas que son jefes o supervisores o mandos intermedios. Es decir, nadie te enseña a ser jefe, y yo creo que tendríamos que ser capaces desde la empresa a enseñar a ser jefe. La relación personal es extraordinariamente importante. Hoy el conocimiento ya no se tiene tan en cuenta como antiguamente. Antes un jefe era el que atesoraba el conocimiento. Hoy los jefes no atesoran solo ellos el conocimiento, pero se siguen necesitando jefes, sobre todo con habilidades directivas que sepan crear equipos, que sepan motivar a la gente, que sepan dar palmadas en la espalda y corregir cuando hay que corregir. Y eso es algo que probablemente no se aprende, sino que se enseña, ¿no? Claro, lo que comentábamos antes de que el talento está infravalorado en nuestro país, quizás sea porque esos mandos intermedios, esos coordinadores o esos jefes, quizás miran más a sí mismos que a los que tienen a su lado. Sin duda. El jefe muchas veces se lo cree, insisto, yo creo que eso es propio de la naturaleza humana, ¿no? El ser humano muchas veces se deja guiar por la apariencia. Desde Platón a mí me parece que es algo que a las personas nos ha privado, ¿no? Y nos dejamos guiar por la apariencia, y siempre esas apariencias están por encima de la realidad, y al fin y al cabo las empresas son trasuntos de los seres humanos, de las personas. Los seres humanos somos presuntuosos, nos gusta adornarnos mucho, y las empresas gozan también de esas cualidades, y muchas veces hay un componente cosmético en las organizaciones que lo inunda todo. Es decir, todo el mundo presume de las cosas que no hace, también la empresa, ¿no? ¿Cómo se puede corregir esto? Pues tratando de ser naturales. Quiero decir que hoy más que nunca los consumidores, los clientes, el público en general le piden a las empresas, sea cual fuere aquello a que se dedique la empresa, que sean transparentes, ¿no? Y que digan la verdad, y que diciendo la verdad y siendo transparentes es la única manera de llegar al público de verdad, ¿no? Mire lo que ha pasado ahora, por ejemplo, en Barajas, ¿no? Por ejemplo, que ¿no? se ha producido casi la psicosis que había, o el malestar del público, era por todo el mundo coincidía en una falta de información, ¿no? Claro. Al final muchas veces ocurre eso, porque nos tratan como si fuéramos borreguitos, ¿no? Con lo fácil que es contar a la gente la verdad de lo que está ocurriendo, y como somos adultos, yo creo que cada uno tomaremos o haremos aquello que tuviéramos que hacer en cada momento, ¿no? Pero lo importante es informar a la gente, y sobre todo informar al consumidor, que al fin y al cabo para eso está pagando un servicio o un producto, ¿no? Y no, en estos tiempos que corren hay analistas que dicen que hay deficiencia de información o comunicación externa y comunicación interna en las empresas. Usted, director de comunicación de Mapfre, estará ducho en estos temas, claro.
Es verdad, pero bueno, la comunicación para que triunfe tiene que ser veraz y comprometida, ¿no? Es decir, tú tienes que ser capaz de decir la verdad y tienes que tener el compromiso, que en el fondo no es más que prometerte con otro en hacer algo para sacar adelante las cosas. Si no, no hay manera de involucrar a la gente en un proyecto común. La empresa, al fin y al cabo, no es más que una obra de personas que quieren de una u otra forma obtener determinados objetivos, conseguir determinados objetivos. Y eso solo se consigue haciendo que esa comunicación sea comprometida, sea veraz, sea leal y diciéndole a la gente la verdad y cuáles son los objetivos que se persiguen. Claro. No es tan difícil, ¿no?, hacer eso. Yo creo que no. Habla también en el libro, en el penúltimo escalón, del síndrome de la impaciencia y menciona una frase del refranero que es: el que menos corre, vuela. Sí. ¿Cómo es esto de que el menos corre, vuela? A mí me preocupa mucho y creo que he tratado de ponerlo de manifiesto en el libro, la inserción de la llamada generación Y, es decir, aquellas personas que nacieron a partir de los años 80, con las generaciones anteriores que trabajan hoy en las empresas. Es decir, el que seamos capaces, los que de una u otra forma tenemos responsabilidades, de imbricar a los más jóvenes con los que no lo son tanto y con aquellos que todavía lo son menos, ¿no? Porque muchas veces se critica a la generación Y diciendo que no tienen compromiso, y sin embargo a mí me parece que lo importante es, y alguna responsabilidad nos cabe a los que llevamos más tiempo trabajando, de comprender a las más jóvenes generaciones y hacer que se integren y que sean capaces de asumir también ese proyecto. Porque conflictos generacionales supongo que habrá habido siempre, ¿no? Yo creo que desde que el mundo es mundo. Y claro. Eso perdonen mi ignorancia, pero eso de la generación Y, porque... Bueno, se habla de una generación baby boomer, que son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, los que nacimos en torno a los años 50 y tal, después de una generación X, de generación Y, y ahora a los más jóvenes que tendrán 15, 16, 17 años, a eso se les llama generación Einstein. No sé por qué, pero se les llama generación Einstein. Hombre, pues ojalá salgan todos como Einstein, porque entonces nos van a sacar muchos sin problemas duda, de muchas castañas del fuego, ¿no? Es verdad, es verdad. Y comentan en el libro, ya casi al final, una historia que me gustaría rememorar con usted, que es la historia de Cincinato, aquí lo explica ahí, un caudillo romano de hace 2500 años, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo este hombre y cómo se puede aplicar lo que hizo al siglo XXI? En el sentido de que deberíamos ser capaces de cumplir con nuestro trabajo, recibir a cambio lo que tengamos que recibir y volver a nuestra casa, si es que tenemos que volver a nuestra casa, pero no aprovecharnos de nuestro trabajo. Claro, porque... Al final Cincinato, y esa es la historia, la antigua Roma, hace más de 2500 años, el Senado podía pedir a alguna persona que echara una mano y sirviese como caudillo durante un tiempo, ¿no? Y a Cincinato le pidieron que fuese caudillo durante un tiempo. Él hizo su tarea, libró a la ciudad de los Secbos, liberó a algunas personas y 10 días, 12 días más tarde se fue a su casa. Con las manos vacías y limpias. Con las manos vacías y limpias. Y probablemente eso tiene que ver con los malos ejemplos que hemos visto en los últimos tiempos respecto de esos altísimos ejecutivos, sobre todo de Wall Street, que después de haber hecho que sus empresas perdieran centenares de miles de millones de dólares, se han ido a sus casas con los bolsillos llenos y las manos también. O sea, ni limpias ni vacías. Ni limpias ni vacías. ¿Hay un último escalón? Hay un último escalón. Yo creo que el último escalón solo cabe uno, y yo he llamado a ese último escalón reflexiones desde el ascensor, ¿no? Sí. Porque se sube en ascensor a ese último escalón. Quien sube en ascensor permanentemente tiene pocas posibilidades de éxito. Yo creo que es mejor no utilizar el ascensor y subir y bajar por la escalera, conociendo qué es lo que piensa la gente que está en cada uno de esos escalones.